Saludos señores, bienvenidos a este programa Reseñas como toda la semana, con muchas informaciones, Adelaida, nacionales e internacionales para compartir con nuestros amables televidentes. El ambiente político bastante caliente, ustedes saben que estamos ya en pre-campaña y hay algunos temas que abordar al respecto porque, ¿verdad?, la cosa está fuego. Sí, los partidos políticos de oposición llamando la atención de la Junta Central Electoral respecto al llamado de admonición respecto al inicio de una campaña electoral a destiempo, y la Junta Central Electoral ha emitido una resolución mediante la cual ratifica su posición y también Adelaida convoca a una especie de cumbre con los partidos políticos, que más o menos lo habían pedido. Sí, eso va a ser el martes. El martes. Tenemos esa información en el plano local y también en los deportes. Perdimos frente a Puerto Rico este viernes en un partido que se produjo en la mañana, 102-97, pero un partido reñido. Pero realmente fue reñido, le decía yo a Rafael, pero los muchachos se portaron muy bien, jugaron muy bien. Y dar las Puerto Rico ganó de chepa. Sí, y dar las gracias a Anthony Cartown, que juega en la NBA, un muchacho que nació en Estados Unidos y se siente muy dominicano, y como dominicanos nosotros debemos darle las gracias a ese joven, ese gesto, porque otros nacen aquí, se crían aquí, ¿verdad? Y por no lesionarse, por compromisos, pues no juegan en honor a la bandera dominicana, esos que son dominicanos de verdad, ¿verdad? Exacto, entonces muchísimas gracias a Anthony Cartown por ese rol, por esa entrega, por defender nuestra bandera. Perdimos ese juego de un equipo de Puerto Rico, que siempre tenemos. Yo le voy a decir, como decía el profesor, no perdimos, no ganamos este juego. Exacto. Dejamos que Puerto Rico ganara un chin más, pero el apuntador quedó ahí. Sí, fue un juego reñido realmente. En otra oportunidad vamos a venir con refuerzos. Hay jugadores que pudieron haber estado ahí, por razones que no sabemos. A mí no me gusta nunca especular. Uno tiene que saber conocer de fondo los motivos, ¿verdad? Porque uno no sabe, tú ves. Sí. A veces los equipos a los que pertenecen, igual ocurre con la pelota, le dice, no, usted no puede jugar, y él se debe a un contrato que tiene con un equipo de Liga Mayor o Liga de la NBA. Equipos, a veces también sus asesores directos tienen mucho que ver también en las decisiones de los jugadores. Sí, pero República Dominicana, Adelaida, en el plano de los deportes, nosotros hemos tenido en los últimos 10 años un performance, como dicen los norteamericanos, bastante alto. Nosotros estamos compitiendo ya a nivel mundial en varias disciplinas. Y hay otras disciplinas que se están fortaleciendo. Eso, en varias disciplinas. República Dominicana está, por ejemplo, en voleibol ahora, que siempre las reinas del Caribe están jugando. Esta semana tienen una competencia con Estados Unidos, van a la final con Estados Unidos, nada más y nada menos. Ya le ganaron a Italia, Entonces, República Dominicana ha tenido en atletismo también destacada figura como Marilady, que ganó la medalla de oro, campeona de 400 metros plano, campeona mundial. O sea, nosotros estamos en los deportes, realmente República Dominicana en los últimos 10 años ha estado sacando la cabeza, gracias a Dios. Esas noticias y otras noticias nacionales e internacionales las vamos a tener en el resumen que nos preparó María Alejandra La Sala. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. Esta semana informativa inició con un nuevo año escolar, el 2023-2024, donde fueron convocados 2.604.449 estudiantes de los sectores público, privado
semioficial, para nivel inicial, primario, secundario y de adultos. Pasando a otras informaciones, según el informe preliminar sobre la explosión de San Cristóbal, se dio a conocer que se encontraron elementos que apuntan a la emanación de gases de combustibles. Estos provocaron la explosión que dejó al menos 34 personas fallecidas y decenas de heridos. Indica que en el área donde la empresa almacenaba y realizaba reciclaje de plásticos, se encontraron que gases como metano y etileno pudo generar el calentamiento de dichos materiales, los cuales al estar encerrados y no poder ventilar, crearon una significativa acumulación en el tiempo. En ese sentido, el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción contra el dueño de la empresa Vidal Plast, Eduard Vidal, su esposa Maribel Sandoval, como la hija de ambos, Carolina Vidal, quienes fueron detenidos por la explosión en San Cristóbal, donde informes preliminares ubican la ocurrencia del siniestro. El Ministerio Público de San Cristóbal pidió 1 año de prisión preventiva para uno de ellos y declarar el caso complejo. En otras informaciones, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó que un minibús que trasladaba 2 presos desde la cárcel de La Victoria hasta San Pedro de Macorís fue interceptado por desconocidos y atacado a tiros. Pesqueira informó que ningún miembro de la policía resultó herido mientras activaron la búsqueda de los reos. En política exterior y ante la crisis que vive el vecino país de Haití, el presidente Luis Abinader dijo que República Dominicana solo brindará ayuda suponiendo a algún miembro de la Fuerza de Paz que tenga algún problema de salud, atenderlo aquí en el país. No una ayuda de otra índole, sino humanitaria, de salvar vidas. Ese es el tipo de ayuda, dijo el mandatario. En las internacionales, el expresidente Donald Trump se declaró inocente y decidió no comparecer en tribunales en el caso que se le acusa junto a otros de tratar de socavar los resultados de las elecciones del 2020 en Georgia. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Pasen feliz resto de la noche. Está pasando, ¿verdad?, en el ámbito político, lo decíamos Rafael y yo en la introducción del programa, se ha suscitado, ha nacido un bloque opositor entre el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano que encabeza Miguel Vargas y también el Partido Fuerza del Pueblo, ¿verdad?, para enfrentar ya en el terreno político del proceso electoral que se avecina, municipales en febrero, presidenciales ya más adelante, pues para enfrentar al gobierno actual, a quien lo encabeza, al partido de gobierno, el presidente Abinader, que ya anunció que se va a reelegir. Pues vamos a hablar de eso, pero queremos que nuestra audiencia vea un trabajo que preparó especial María Alejandra La Sala. Sí, ese trabajo que ha preparado María Alejandra parte de aquel frente patriótico que se formó en el año 1996 para enfrentar al doctor José Francisco Peña Gómez, entonces candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Y hace un recorrido desde esa época hasta ahora y nosotros hemos querido refrescar la memoria de nuestra teleaudiencia, así es que veamos el reportaje que nos tiene María Alejandra La Sala. En el
escenario político de la República Dominicana, a veces la historia parece repetirse de manera sorprendente. El profesor Juan Bosch. En junio pasado se cumplieron 27 años de la formación del Frente Patriótico, un acuerdo político que marcó un hito en la política dominicana. El Frente Patriótico se estableció en un momento crucial para el país. Su formación reunió a dos figuras políticas antagónicas, Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Al nuevo presidente constitucional de la República Dominicana. Este acuerdo llevó a Leonel Fernández y al Partido de la Liberación Dominicana al frente de unas elecciones en segunda vuelta en contra del doctor Peña Gómez, lo que dio paso a la primera alianza electoral de los nuevos rostros de la política dominicana. A lo largo de la historia nacional se recogen varias alianzas entre partidos opositores que se unen con el fin de destronar a la organización política oficialista o evitar alegadas crisis políticas, como fue el caso de la Alianza Rosada en el 2006, convenio entre el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano, el cual consistió con el apoyo del PRD a las candidaturas reformistas para 10 senadurías, 64 diputaciones y 42 sindicaturas. Dicha alianza no surtió el efecto esperado y dirigentes políticos la tildaron de fracasada, producto de una mala negociación entre ambos partidos. 10 años después se dio el pacto entre el PRD y el PLD, con miras a las elecciones del 2016, en lo que se llamó el Gran Acuerdo de Gobierno Compartido de Unidad Nacional, con lo cual el Partido Blanco, por primera vez en su historia política, presentó un candidato presidencial ajeno a sus filas. En este caso fue Danilo Medina. Con la firma del mismo se puso fin a 42 años de rivalidad política entre esas organizaciones. Los dirigentes de los partidos calificaron el acuerdo como una página extraordinaria en la historia de la política dominicana. Para el 2019 y tras el quiebre del PRD y el posterior nacimiento del Partido Revolucionario Moderno, se volvió a realizar una alianza que dio mucho de qué hablar. Y es que alrededor de 12 partidos de oposición se unieron en la que denominaron la coalición Juntos Podemos, donde el recién formulado partido Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández también pactó ir aliados en 24 candidaturas al Senado, acordándose 3 plazas para el PRSC, 1 plaza para el BIS, 7 destinadas a la Fuerza del Pueblo, 1 por Dominicanos por el Cambio y 12 para el PRM. Ya en el 2020, el candidato opositor Luis Abinader ganaría las elecciones presidenciales en medio de la pandemia del COVID-19 y tras la suspensión de las elecciones municipales. En el nivel presidencial, al día de hoy vuelven a resonar las voces de alianza con el acercamiento entre los principales opositores, Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano, para un eventual acuerdo con miras a los comicios del 2024 hacia la tradicional costumbre de pactos que se dan en la política dominicana. Para Reseñas, María Alejandra La Sala. Y como ya ustedes vieron, un recuento histórico de lo que han sido las alianzas políticas. Bastante interesante, sobre todo en el contexto que vivimos, para que la gente pueda apreciar lo que está pasando en el presente y cómo han suscitado otros casos parecidos. Este reportaje que acabamos de ver nos lo cuenta María Alejandra desde el Frente Patriótico hasta estos tiempos. Nosotros tenemos aquí como invitado a Vinicio Castillo Semán, Vinicito, que nos honra con su presencia y que queremos inmediatamente saber cuál es su opinión respecto a esta alianza que se ha dado entre PLD, Fuerza del Pueblo y PRD. Bueno, ante todo para mí un gran honor estar aquí con ustedes y en este programa tan visto y escuchado y con tan buenos amigos.
Así es. Fíjate, la alianza, yo he sostenido la llamada alianza por rescate, por el rescate de RD que ellos le pusieron. Yo creo que a quien más le ha beneficiado es al presidente Abinader. ¿Por qué paradójicamente? eso? Porque el doctor Leonel Fernández, en esa alianza con Danilo Medina, con lo que yo he llamado el grupo Danilato y la cúpula del PLD, ha logrado una decepción extendida en la población que ha creído en él, que por mucho tiempo ha visto al doctor Leonel Fernández como una persona con sus virtudes y sus defectos, como todos los políticos, un expresidente, tres veces presidente de este país, pero con una visión histórica de su rol. Siempre se ha visto, y nosotros que hemos sido durante muchos años, fuimos aliados número uno de Leonel Fernández, siempre lo vimos en esa dimensión de sucesor de Bosch y de Balaguer, como una persona con visión histórica y con trascendencia de sus luchas, porque evidentemente él en el pasado hizo grandes aportes a la democracia y sobre todo en la última etapa, recientemente, hizo un gesto que lo elevó ante la historia, que fue salir de su partido, PLD, que lo había presidido por 20 años, a un sacrificio, a formar una nueva entidad política en condiciones muy difíciles, a enfrentar un gobierno muy poderoso que encabezaban sus verdugos, aliados de hoy, y eso limpió mucho la imagen de Leonel, de toda esa compañía, del comité político, de Danilo. La gente apreció ese gesto de Leonel en defensa de la democracia para impedirle una dictadura al país. El líder se engrandeció defendiendo ética política, defendiendo principios altos, y cuando se fue del PLD, precisamente dijo: el PLD de Bosch ya no existe. 20 de octubre de 2019. Ya no existe. La cúpula ha secuestrado ese partido y yo me voy por razones de hastío, no porque me quiera ir, sino porque ya esto. Y esos fueron los fundamentos que creó la Fuerza del Pueblo. Es decir, la Fuerza del Pueblo nace como un reproche de índole moral y ético, político, al PLD y a esa cúpula. Eso le permitió a Leonel, después, habiendo sacado menos de un 5% en la casilla verde de la Fuerza del Pueblo, la proeza en 2 años, en los primeros 2 años después de las elecciones, el doctor Fernández había logrado lo que ningún político en este país había logrado, que era convertir de forma meteórica ese partido, Fuerza del Pueblo, que lo que a Bosch le costó 10, 15 años, después que salió del PRD, lo que a Luis le costó y a Hipólito 5 o 6 años, él logró en 2 años inmediatamente un liderazgo de la oposición, de la Fuerza del Pueblo. Eso iba subiendo la Fuerza del Pueblo y el PLD dominado y secuestrado por la cúpula corrupta que había sido desalojada del poder, en declive total. Ese proceso iba muy parecido a lo del PRD y a lo del PRM. Los PLDistas se estaban mudando en masa para la Fuerza del Pueblo. Lamentablemente,
al pactar con ellos, Leonel Fernández detuvo ese proceso, detuvo el éxodo de los PLDistas hacia la Fuerza del Pueblo y fortaleció al PLD en una negociación y se desarmó su esencia, de la misma existencia de la Fuerza del Pueblo, ya dejó de ser una necesidad, porque al pactar con Danilo Medina, Leonel perdió la ventaja moral que tenía frente a Danilo y al grupo de la cúpula del PLD. Se igualó a los ojos, se disminuyó ante los ojos del país. Ante los ojos del país. Y sobre todo, ante los ojos de gente como nosotros. En el caso mío, particularmente, yo fui, no me gusta hablar en primera persona, nosotros fuimos los mejores y mayores aliados de Leonel durante 30 años. Y lo acompañamos a luchas gravísimas, incluso nos fuimos del gobierno de Danilo Medina. Sí, lo recordamos. Eso a raíz, hicimos lo que ningún partido político había hecho en este país, porque nos fuimos a defender principios y a defender nuestras convicciones. Para nosotros resultaba, como para cualquier persona decente de este país, una aberración, una vergüenza, que todas esas luchas que apenas hace 3 años recorrimos todas las calles de este país. Yo fui candidato a senador de Leonel hace 3 años y recorrí todos los barrios de la capital con la consigna se van, se va la cúpula corrupta, se va del palacio, lo peor de este país. ¿Con qué cara me puedo presentar yo ahora a decirle al país que esa gente por la que yo tanto luché sacar del poder hace 3 años, ahora todo eso era pose, todo eso era mentira, y ahora porque me conviene, ahora son mis socios políticos y a los que yo quiero llevar al poder de nuevo conmigo? Porque Leonel ha hecho una alianza. El problema no ha sido la alianza municipal. El problema mayor ha sido la alianza de segunda vuelta ya pactada, presidencial, donde Leonel Fernández se amarra. ¿A quién? A Danilo Medina y a la cúpula del PLD. Entonces, por esa... Pero ¿qué pasa? Danilo Medina está hoy sindicado por el Ministerio Público como el artífice de los grandes robos multimillonarios sin precedentes en el país. Tiene a sus hermanos presos, tiene a sus cuñados presos, tiene a su gente de confianza presos. Si Leonel se amarra con Danilo para llegar a ser presidente en una eventual segunda vuelta con el apoyo de él, infecta su opción, porque llegaría condicionada, porque evidentemente que el punto número 1 de cualquier compromiso de Danilo Medina va a ser la impunidad, va a ser, y yo lo haría y cualquier persona me entendería. Antes de profundizar hacia allá, sí, apreciado Vinicito, la gente no se imaginaba, sobre todo los que están a nivel interno de esos partidos, de esas organizaciones políticas, decían, hasta el mismo Charlie Mariotti, que lo vimos en una entrevista y se lo han sacado en las redes sociales, es que no, la Fuerza del Pueblo no puede aliarse con el Partido de la Liberación Dominicana. No asumían, o sea, no pasaba ni por su cabeza que eso pudiera concretarse. Sí, pero yo quiero, antes de entrar ya en los temas de la intríngulis de esa alianza entre ellos, el por qué yo digo que ha favorecido a Luis Abinader. A eso iba. ¿Qué pasa? Que ya la opción de Leonel pasa a ser la opción de la impunidad y la opción de la corrupción. Porque él, que pudo haber clasificado lejos de esa mafia, como venía creciendo, lejos de Danilo, Leonel pudo haber clasificado en la primera vuelta
y en la segunda vuelta recibir el voto PLDista sin pactar y sin compromisos de índole de impunidad criminal, que fíjate lo grave que es esto. Pero prefirió, lamentablemente, llevado por el entorno, a mi juicio, un entorno oscuro y además incapaz, políticamente, prefirió ese pacto. ¿Por qué, para redondearte, le favorece a Luis Abinader? Porque aunque el país pueda tener disgusto con este gobierno, insatisfacciones, como la tienen todos los gobiernos, quien decide y quien va a decidir las elecciones el año que viene es la masa silente. La masa silente es la franja no partidarista, la que no pertenece a ningún partido. Y las juventudes, que tampoco están comprometidas con un partido político. Si a esos dos segmentos, y se gana con más de un 50%, si a esos dos segmentos de la población tú le dices, mira, la alternativa de Luis Abinader con todos los problemas que hay es este grupo de mafiosos y de ladrones y de presos que vienen muertos de la risa a pavonearse, a quitar a Miriam Germán, a quitar a Jenny Berenice Reynoso, a echar para atrás todos esos procesos, a estrujarle la impunidad al país en la cara. Entonces, obviamente, esa franja pues no va a votar por esa opción. Y el mayor beneficiado de eso es el presidente Abinader, que ha hecho un gran esfuerzo, le encontró dos crisis enormes en estos 3 años. Se ha tenido que manejar con el tema primero del COVID, posteriormente el tema de la guerra. Hay un tema inflacionario mundial que ha golpeado naturalmente a la República Dominicana. Pero que la gente en todas las encuestas aprecia a un Luis Abinader joven luchando con mejorar las cosas o tratando de buena fe de que las cosas puedan cambiar. Y hay áreas evidentemente del gobierno que no lo han ayudado o que no han ido a la par con esa, pero la gente lo aprecia, su trabajo. Si tú le pones una contrapartida oscura, obviamente, por eso yo siempre le dije a Leonel Fernández, privada y públicamente, no ahora que pactó con Danilo, de hace años, el librito que usted tiene para volver al poder es el librito de Balaguer en el 86. ¿Qué hizo el viejito Balaguer en el 86? Que tenía casi 90 años ya, ciego. Se dio cuenta que no podía venir con el mismo equipo de los 12 años, porque habían problemas de los generales, de la represión, de los corruptos de los 12 años. Los pandilleros. ¿Qué hizo Balaguer? Se rodeó de 15 o 20, se reinventó, 15 o 20 jóvenes. Buscó a Luis Toral, buscó a Minú Torres, buscó al Chato, el mismo Peinado, Corporán. Sí, creó una reingeniería de su opción para que la gente viera el gran líder que había gobernado 3 periodos en un momento de crisis económica, pero en las partes que el pueblo había objetado anteriormente, renovado. Leonel se negó a renovar su entorno, los de él, y ahora con esta alianza con la cúpula del PLD y con Danilo, lo que hace es que refuerza que su opción, si él vuelve al poder, es verle la cara a toda esta gente, a volver al poder, a hacer muchas cosas que el país no estuvo contento con que se hicieran. Y ese es uno de los graves errores políticos del doctor Fernández. No llevarse del librito de Balaguer en cuanto... Recuérdense que a Leonel lo eligieron por primera vez hace casi 30 años.
Pregunta. Estamos hablando, para tú decirle al país por qué 30 años después yo tengo que volverte a coger, tú tienes que crear unas expectativas nuevas. Exacto. Tú no puedes llegar al poder, no, porque el plátano está caro y porque la delincuencia y por eso hay que elegirme a mí. Eso no es lo que va a decidir a esa masa silente que ahora con estos aparatos de iPhone y de redes sociales está muy informado. Sí, visito una pregunta que quiero que me la responda después de la pausa. Para irnos a la pausa, Rafael. Después de la pausa, quisiéramos que nuestros oyentes y televidentes pudieran saber de ti la impresión después de los resultados electorales, que yo lo estoy viendo muy claro. ¿Cuál va a ser el final de un proyecto político que se fundó hace 3 años y que hace un pacto renegándose a sí mismo? Vamos a ver después de la pausa la respuesta de Vinicio Castillo Semán. Gracias por continuar con Reseñas. Estamos hoy con el amigo Vinicito, ya parte de esta familia, de esta casa. Rafael dejaba en el aire una pregunta importante. ¿Qué va a pasar dentro de tu vasta experiencia política? ¿Qué crees que va a pasar con los perfiles que protagonizan esta alianza, especialmente el expresidente Leonel Fernández, ¿verdad? El del PRD y el del Partido de la Liberación Dominicana? Sí. ¿Cuáles son tus expectativas? Yo le hice el análisis hacia afuera de esa alianza. Ahora, el análisis hacia adentro es devastador para el presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo. Ya vimos el viernes a Danilo Medina, a quien ellos creían moribundo, porque se le hizo el que estaba desahuciado a propósito para engañar de nuevo a Leonel. Lo amarró con lo de la segunda vuelta y ahora Danilo empieza un recorrido por todo el país. ¿Se va a reivindicar con eso? Ya reivindicado moralmente ante los ojos de la masa leonelista, porque ya las diferencias entre ellos ya fueron zanjadas. Entonces, ¿qué hace Danilo? Danilo va y dice, no, hay que votar morado aquí. Por el PLD. Y vengo a cobrar. Le dijo, vengo a cobrar. Él sabe lo que está diciendo. No era el público que estaba ahí. Él le estaba hablando a los pesados, que él sabe quiénes son, los que mueven el dinero. Y por eso usó ese lenguaje que se usa abajo, sí, en ese bajo mundo. Yo vengo a cobrar. Aquí hay que votar al PLD, voto morado. Y vamos a ganar en febrero. Y cuando aplastemos la Fuerza del Pueblo, que ese es su plan, aplastado, que no saque un alcalde, y oiga que lo estoy diciendo hoy, como va la cosa, la Fuerza del Pueblo no llega un 10% en votación de febrero. Y se va a empeñar Danilo en que no saque un alcalde. ¿Para qué? Para vender eso. Ya, si eso pasa, Leonel se puede retirar ese día. Si este país, Leonel puede decir todo lo que quiera. Las municipales deciden. Si los 2 millones de inscritos que él dice que están en la Fuerza del Pueblo no aparecen en febrero, y su votación es 10-12%, y no saca un alcalde, o saca 6, 7, 8 alcaldes, hasta ahí llegó la candidatura de Leonel. Y esa es la apuesta de Danilo Medina. Y es lógico porque Danilo... Y no lo está haciendo mal. No, Danilo es el mayor, claro, Danilo sabe que lo que debilitó al PLD fue la Fuerza del Pueblo. No fue el PRM que debilitó al PLD, que lo disminuyó, fue la Fuerza del Pueblo. Entonces, su objetivo es aplastar la Fuerza del Pueblo. ¿Para qué? Para fortalecer el PLD, que es su instrumento, el que él dirige.
Y dueño. Y dueño. Entonces, los tontos están en la fuerza del pueblo que han creído que Danilo iba a trabajar para ellos. Es decir, hay una serie de tontos. Pero nada más hay que hacerse la pregunta, perdón, Vinicito, la pregunta. ¿Danilo quiere que Leonel sea presidente? Danilo sabe que si Leonel es presidente en este país, su liderazgo en el PLD es cero. Cero. Porque el que es líder es el que tiene el cheque, el que firma los decretos. Entonces, va a trabajar Danilo Medina, no 4, no, para darle 8 años a Leonel. Sí que son 8. Porque está la reelección, que puede ir a la reelección si gana. Y darle a Omar la senaduría del distrito 8 años para que después que Leonel termine de ser presidente, 8 años, Omar sea el sucesor 8 años más. Óyeme, hay que ser, escúcheme la palabra, estúpidos en creer que Danilo Medina va a trabajar para eso. Adelaida, Vinicito. Bueno. No quiero que se nos termine el tiempo con un tema que tú lo has tratado mucho en las redes sociales. Esta semana pasada hubo un movimiento de un congresista norteamericano, McCain, que hace una carta al Departamento de Estado metiendo presión porque en República Dominicana supuestamente los presos preventivos son una ola. Y hay como un movimiento de opinión pública que se paga en Estados Unidos y repercute aquí para desacreditar la justicia. ¿Cuál es tu opinión? Hay una ofensiva contra la justicia y es la misma que estamos hablando, lo mismo en otra faceta. El grupo de Danilo tiene miles de millones. Está viendo unas elecciones en 9 meses. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Fundamental. Vamos a ver. Quitar, ¿cuál es su encordio, su dolor de cabeza? Quitar a Miriam Germán y quitar a Jenny Berenice. De ahí, ¿cómo la quitan? Bueno, primero, pagando campañas de descrédito, desacreditando sus acciones, poniendo estas persecuciones contra la corrupción como actos de persecución de tipo político, decir que ellos son amanuenses o que reciben líneas políticas del presidente Abinader, y desde el punto de vista político, Najayo financiar esa alianza de ver cómo sacan a ese Ministerio Público Independiente de ahí. Es la misma lucha. En otro plano la que estamos viendo ahora. Que sale del mismo... Claro. Del mismo perfil. Adelaida, acuérdate que uno de los presos contrató un lobista en Estados Unidos. Sí, esa parte la recuerdo. Claro, entonces, ¿de qué se agarran? De la prisión preventiva. La prisión preventiva está en el Código Procesal Penal que Estados Unidos impuso. Eso no es que... Segundo, el límite de la prisión preventiva en este país está fijado por ley, que son 18 meses, donde no puede perpetuarse más de ahí, sea quien sea el que esté preso. Y lo hemos visto que lo han liberado. Para evitar que sea una condena anticipada. Ahora, ¿por qué Donald Guerrero está en prisión preventiva? Porque uno de los supuestos que hay para imponer la prisión preventiva es que la libertad del individuo pueda perjudicar la investigación. ¿Puede un tipo que tiene miles de millones de pesos suelto impedir o obstaculizar la investigación del Ministerio Público? O distraer la evidencia. O distraer la evidencia, claro que puede. Entonces, ¿quién evaluó la prisión de Donald Guerrero? Pues yo digo, él robó mucho como dominicano, pero quiere salir como norteamericano. Él quiere salir de la cárcel, que él robó mucho como dominicano, funcionario del Estado. Ajá. Pero quiere ahora salir como una víctima de un ciudadano norteamericano. Esa es la teoría. Y no es así. Pero Vinicito, mucha gente se preguntaría, es presidente Danilo Medina, en el contexto que está, ¿verdad? Un partido en declive, disminuido. Leonel lo fortaleció. Familiares presos. La gente se preguntaría, ¿pero qué tanto poder? Mira, te voy a decir mi queja mayor con Leonel Fernández. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál es? Reciclar a Danilo Medina políticamente. Mira, el daño estructural
que Leonel ha hecho con eso. Reciclar a Danilo y a su grupo, sabiendo él más que yo quién es Danilo y su grupo. Y por una conveniencia que él cree que le conviene a él no le ha importado reciclar ese grupo, que lo va a terminar comiéndoselo a él otra vez. A mí me dijo un amigo, esa es la verdad. Vinicito, a mí me dijo un amigo, gente que no es política, y quiero tu comentario de ese parecer, me dijo, Rafael, entonces lo que denunciaron ustedes cuando tú estabas en la Fuerza del Pueblo, el 20 de octubre del 2019, tiene dos lecturas. Una, o eso fue mentira, claro, y a ustedes y al país, claro, lo cogieron de preservativo. Claro. O dos, Claro. Es muy fuerte. Es verdad y tú quieres llegar al poder a como dé lugar. Señores, el pulso histórico de liderazgo, Danilo, Leonel, ¿cuál era? ¿Qué decía Danilo? Ustedes ven todo eso de Leonel y que democracia, todo eso es falso. Eso es lo que decía Danilo. Lo que pasa es que él no puede estar, si no es presidente o candidato presidencial. Ese era el discurso de Danilo. El discurso de Danilo. El expresidente Medina. Y Leonel, no, la Constitución, la democracia, y Danilo decía, todo eso es embuste. Él está dividido de mí, porque yo no le... gente muy cercana que decía, esos jamás vuelven a aliarse ni a perdonarse. ¿Qué pasa? Esa es la venganza histórica mayor de Danilo. De Danilo. De los propios manos del propio Leonel. Él le está dando la razón histórica a Danilo. Claro. Para que a los ojos del país lo que aparezca este es un enfermizo ambicioso que fue presidente 3 veces y que quiere volver a ser a como dé lugar, dejando atrás su principio, dejando atrás sus luchas, dejándolo atrás todo. Mi padre que quiere a Leonel Fernández como si fuera un hijo. Sí. Cuando él fue hace mes y medio a mi casa, a la casa de mi papá, que yo no estaba, pues yo sabía en lo que estaba él. No quise estar. Mi padre le dijo, presidente Fernández, cuide la parte histórica. Sí. Se lo dijo. Usted ha sido 3 veces presidente de este país, ya usted está en la historia. Exacto. Eso es verdad. Lo que usted vaya a hacer, véalo con esa perspectiva, más allá de la coyuntura electoral. Vinicito, pero él es un hombre muy inteligente. Y se fue. ¿Qué es lo que por eso está, que yo, ¿qué es lo que por está eso pasando? Que yo digo, porque yo duré 26 años ahí y él es un hombre inteligente. Muy inteligente. ¿Qué está pasando? Yo he dicho, mucha gente, digo, bueno, yo esto nada más me lo explico lo que ha pasado, como si le hubieran dado una especie de burundanga. Qué barbaridad. ¿Por qué? Porque aún tú dijeras, bueno, hizo todo esto es porque Danilo se retiró, se quedó en Miami enfermo y le dijo, Leonel, hazte cargo de eso. Bueno, tú pudieras criticar, entender, pero lo entiende, porque no, él mismo se metió en la trampa. O lo metieron. No, yo digo que hay un grupo yo no ahí. tengo ninguna duda, mira, Félix Bautista. Él tiene asesores, Félix Bautista, Radamés Jiménez, ellos han hecho un petit comité que decide. Ahora, ¿quién falló? ¿El líder? Porque el líder es líder. El líder es el que tiene que decirle, mire, yo lo oigo a ustedes, pero es por aquí. Claro. Y yo digo que igual que en la guerra, un comandante o un ejército que no sabe dónde está su adversario principal, está perdido. Es decir, el problema es si tú no sabes dónde están tus amigos y tus enemigos, tú estás perdido. Y la batalla próxima, el adversario número 1 de la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández se llama Danilo Medina y PLD. Porque hay 2 batallas, una en mayo, pero antes de esa de mayo está la de febrero. Y en febrero el objetivo central va a ser aplastarte. La que va a hablar. Que es la que va a hablar. Entonces tú ni tienes, ahora mismo, ¿cuál es la situación de Leonel? Aislado de sus aliados. No tiene a los aliados reales. De él al lado, no lo tiene. Así es. Mira quiénes, dónde estamos. Nosotros nos sentamos aquí con él hasta las 2 de la madrugada. Oye. Antes del no tiene gente real ahora mismo. Que lo defienda. Desarmado está. Con un partido desorientado hoy,
con una militancia que no sabe si es PLDista o es de la Fuerza del Pueblo, porque la gente de abajo, cuando tú dices que Leonel se arregló con Danilo, ya la diferencia pasaron. Entonces, ¿por qué me voy? Agua al vino le echaron. ¿Qué está pasando? Que la mayoría de la gente de la Fuerza del Pueblo va a votar por los candidatos alcaldes del PLD. Aquí por Domingo Contreras. Rafael está marcando un 6%. Aquí. No, y Rafael Paz, que le habían prometido esa senaduría, ahora está sentado y viene otro. Y tiene una pugna, pero estamos hablando que las elecciones son en 5 meses. A la vuelta de la esquina. Es decir, ahora mismo está descabezado ahora mismo la Fuerza del Pueblo aquí en el distrito, a nivel de alcaldía. El municipio de Santo Domingo Este, que hay 700,000 votos. Luis Alberto. Luis Alberto es el candidato que se está llevando todos los PLD, lo de la Fuerza del Pueblo. En Santiago, el hijo de Víctor de Monchi Fadul. Víctor Fadul. Porque, y Abel está arriba, yo vi una encuesta que está arriba. Como San Cristóbal, Nelson Guillén. Es decir, ¿a quién tiene Leonel para ganar? El único que tiene es Carlos Guzmán. Sí. Y ese, oiga lo que estoy diciendo, yo conozco a Danilo. Danilo pacta con el que sea para que Leonel nos saque un alcalde en febrero. Bueno. Muchísimas gracias, Benicito. No, pero la resolución de la Junta Central Electoral que ha causado revuelo de manera concisa. Se nos acabó el tiempo. Breve. Don Vinicito. Yo creo que hay que buscar una armonía. Exacto. Y ahí le pido sensatez tanto a la Junta como a los partidos, porque ni los partidos pueden desafiar al árbitro, exacto, ni el árbitro tiene que saber que tiene que buscar. El árbitro nos ha convocado para el martes a todos. Sí. Bueno, terminamos, siempre el tiempo es corto, con la familia Castillo Simán. Es corto porque abordan todos los temas en ámbito local e internacional. Muchas gracias, Vinicito, por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar como cada sábado en Reseñas. Pórtense bien, pórtense mal, pórtense como ustedes quieran, pero asumiendo siempre las consecuencias. ¿Verdad, Sasá? Sasá se ríe.